del túnel vamos a ver la victoria, vamos a ver la mano de Dios. Hay que enfrentar los retos, los procesos y seguir para adelante, porque el que puso la mano en el arado no es digno de mirar atrás. Debemos seguir hacia adelante, rumbo a la meta, rumbo al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Así que para adelante con todos estos procesos que nos enfrentamos. Ahora, la palabra nos enseña acerca de los diferentes procesos. Vemos el proceso de Dios con Moisés, 40 años en el desierto para ser formado y luego ser usado de manera sobrenatural. También vemos el proceso de Dios con David, cuántos años de persecución por parte del rey Saúl. Y luego David fue llevado por Dios al trono de Israel como rey. Y la Biblia habla de David como el mejor rey de Israel. También encontramos en el libro de Dios con Abraham, cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 25 años duró el Dios con Abraham. Y otros procesos encontramos en la palabra de Dios. Mis hermanos, el proceso de Dios con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, desde el momento en que lo llevó a la tierra de Egipto, del pueblo, nosotros podemos ver una cantidad de cosas que ocurrieron y cómo ellos de alguna manera fallaron a Dios, cómo ellos no correspondieron. Y por eso, mis hermanos, allí en el mismo desierto ellos fueron castigados por el Señor. Ahora, no porque Dios quería castigarlos, sino porque fue lo que ellos mismos atrayeron hacia la fidelidad. ¿Qué es lo que la gente termina negociando en los procesos? Su fidelidad, su idoneidad, su honestidad. La gente, cuando atraviesa por un proceso, termina negociando su lealtad. Bueno, miremos la vida de Sansón. Podemos decir que Sansón, prácticamente desde su llamado, desde su inicio de ministerio, no fue una persona tan leal a Dios, que le dio la fuerza tan extraordinaria para que se encargara de derribar a los enemigos de su pueblo, en este caso a los filisteos. Mis hermanos, llevó a Sansón en un proceso, pero Sansón no correspondió al Señor, porque casi siempre hizo lo que él quiso hacer, y todo eso Dios lo encaminaba para cumplir su voluntad. Pero Sansón terminaba haciendo otro tipo de cosas. Ahora, usted en el capítulo 39 que leímos allí dice que una vez que José fue llevado allá a Egipto, Potifar, el capitán de la guardia del faraón, lo compró. Y luego que lo compró, él vio que Dios estaba con José, que había algo muy especial en la vida de José, y que todo lo que él hacía era bendecido, todo lo que José hacía era multiplicado. Y entonces dice la Biblia que el capitán de la guardia lo colocó o lo puso a José mayordomo, a mantener la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, que es constante, que es comprometido con respeto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Cuando se habla de sentimientos, hablamos de una relación del esposo con la esposa, ¿sí? De los hijos con los padres. Eso habla de sentimientos. Y luego hablamos de ideas, porque cuando usted trabaja en determinada empresa, ahí en esa empresa hay una misión, en esa empresa hay una visión, y usted debe ser fiel a la misión y a la visión. Esas son ideas que ellos tienen para poder
desarrollar como tal, mis hermanos, su empresa. Si la persona no es fiel a la misión y a la visión, la empresa no va a poder surgir, no va a poder salir adelante. José había sido llevado allí a Egipto y comprado y puesto como mayordomo. Pero José tenía que ser fiel a la casa de aquel hombre que le había contratado. Usted tiene que aprender a ser fiel a Dios. La lealtad es muy importante. La fidelidad es muy importante. Debemos de ser fieles como nos enseñó nuestro apóstol Alfonso Díaz. Sed fiel hasta la muerte. Fue un hombre ejemplar que fue fiel hasta su muerte a nuestro gran y buen Dios. Así que ejemplo hemos tenido, no solamente a través de los siervos de la Biblia, sino que también tenemos personas aquí en la tierra que son fieles, son leales para con Dios y para con los hombres. Así que, hermanos amados, hay que ser fiel, debemos practicar la fidelidad a Dios y para con los hombres. Amén. José es un ejemplo de la fidelidad, fiel a su amo que lo compró por dinero. José fue fiel a aquella mujer, la esposa de su amo. Oiga bien, porque al no deshonrar a esta mujer, al no caer en un pecado sexual con esta mujer, José está siendo fiel también a esta mujer para no deshonrarla. Sí, pero también podemos ver en el texto que José fue fiel a Dios, quien lo llevaba en un proceso. Quizás José no sabía que era un proceso del Señor para llevarlo hasta el trono en Egipto, pero José sí tenía temor a Dios. Cuando usted no sepa lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, usted lo que debe aprender a mantener es la fidelidad. No abandone la fidelidad. Hay momentos difíciles en todo sector, en toda labor. Hay dificultades en la familia, hay dificultades en la empresa, hay dificultades en el colegio, hay dificultades en la universidad, hay dificultades en la congregación, hay dificultades en el liderazgo. En toda labor que desarrollamos los seres humanos tenemos dificultades. Pero en medio de las dificultades, lo que debemos hacer es aprender a mantener nuestra fidelidad. Ahora, ¿cuál ha sido su posición delante de Dios? Porque debemos comprender que nosotros fuimos comprados, dice la Biblia, por precio de sangre. Y por eso debemos glorificar a Dios en nuestros corazones. Y de ahí que la Escritura dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más al uno que al otro, amaremos al uno y aborreceremos al otro. Esto nos lleva a comprender que debemos mantener, mis amados, mis amadas, usted que nos sigue, nuestra fidelidad a Dios. Muchos cristianos hasta aquí, escuche bien, ha sido infiel a Dios. Gracias al Señor usted ha sido fiel a Dios, ¿cierto? Pero muchos creyentes hasta aquí había sido muy infiel al Señor. Ahora, ¿infiel en qué? No se congregaban, tenían la oportunidad de congregarse, no se congregaban. Infieles en el servicio, infieles en estudiar la palabra, infieles en la oración, infieles en los diezmos, en las ofrendas. Sí. Y no solo los cristianos, no solo usted, el mundo entero hasta aquí le había sido infiel a Dios. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Y nos encontramos en un mundo que rebelde a Dios, que no quería dar cuentas a Dios. En un mundo que no quería y no quiere que le hablen de Dios. Pero ahora que Dios ha tocado la sensibilidad del hombre, Dios ha tocado lo más precioso del hombre. Pastor, ¿qué es lo más sensible del hombre? ¿Qué es lo más precioso del hombre? ¿Sabe qué? Su economía. El Dios de gloria intervino y las economías mundiales se vinieron abajo.
lo que el mundo no le dio a Dios durante siglos. En, qué sé yo, en algunos países como el nuestro, ya llevamos aproximadamente 45 días, 40 y algo de días. En otros un poco más, en otros un poquito menos de cuarentena. Pero yo lo que le quiero decir en esta mañana es que la cuarentena sí se va a cumplir. Y en esos días que llevamos de cuarentena, ¿sí?, lo que no le dimos a Dios en tantos años, en unos días nos los ha sacado, ¿sí?, el Señor. ¿De qué forma? En que no podemos movilizarnos, no podemos hacer lo que queríamos. Entonces por eso los ahorros de muchos ya se están terminando. Las inversiones de muchos están colapsando. Los grandes capitales de las naciones están colapsando y déjenme decirle, van a colapsar. Y grábese esta palabra: por la infidelidad. ¿Y cuántos de nosotros Dios nos confió dones, nos confió talentos, un llamado? Y muchos creyentes preferían quedarse durmiendo. Muchos creyentes se quedaban pegados a las redes. Muchos cristianos se iban de paseo. Muchos creyentes cada domingo, cada fin de semana, servicio de semana o cada día del grupo tenía un argumento. Y ahora que no puedes salir ni de la casa, ¿qué argumento tienes? Ahora que no te puedes valer por tu propia cuenta, ahora que estamos sujetos a un decreto de nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno departamental y municipal. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo la fidelidad a Dios es tan importante que nosotros la podamos mantener. Como José, a él le estaba yendo muy bien, porque el problema del ser humano es cuando le va bien. El Señor dice: todo lo que hay me pertenece. Pero el ser humano dice, cree que las cosas son de él y se adueñó. Mucha gente tiene carro lujoso, casa lujosa, de todo, lujo de empresa, lujos. Y estos días no los ha podido disfrutar. ¿Sabes por qué? Porque Dios, lo que el ser humano demoró cientos y cientos de años construyendo un imperio para su propio egoísmo, en estos días se ha venido derrumbando todo eso, se ha venido a pique todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, en alguna etapa de la vida, hemos sido infieles delante de Dios, hemos sido infieles al Señor. Así es, pasa lo que dice la palabra de Dios a lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Cuál es? ¿Él acaso era Dios? Pero mucha gente se cree que lo que tiene lo hizo por sus propias fuerzas, no sabiendo que Dios fue el que le dio las fuerzas, el poder para obtener lo que tiene. Por tanto, deberíamos siempre darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita, dice la palabra. Así que debemos saber que nada trajimos a este mundo y por ende nada nos vamos a llevar. Hay que serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho. En todo tiempo sean blancos vuestras vestiduras, dice la palabra de Dios. Por tanto, la fidelidad a Dios es muy importante, querida iglesia. Aprendamos a serle fiel a Dios en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos difíciles, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Ahora, Dios en este tiempo lo que está es examinando, permitiéndonos que examinemos nuestro corazón. ¿Qué permitió Dios allí en ese proceso de José? Primero, Dios permite que el corazón, José se conozca a sí mismo, porque Dios conoce al ser humano. Usted
debe entender que Dios lo conoce a usted y que lo que Dios permite que usted vive en un proceso es para que usted se conozca a sí mismo. Cuando alguien le da una bofetada a usted en la cara, ¿usted cómo reacciona? Como dijo Jesús, colocando la otra mejilla, o también sacando la mano y devolviendo el mal por mal. ¿Usted cómo reacciona? Cuando alguien a usted no le sirve y luego esa persona va a su casa para que usted le preste un servicio, ¿usted cómo reacciona? Ah, yo tal día fui a su casa y estaba tan necesitado, estaba tan urgido. Usted no sabe la necesidad que yo tenía y fui a su casa para que me hiciese un favor y usted no lo hizo. Ahora yo tampoco se lo voy a hacer. ¿Cómo reaccionamos? José quizás estaba en una edad difícil, un joven. No sabemos cuántos años tenía. José a los 17 años salió de su casa. No sabemos en esta época cuántos años tenía, pero era un joven y mantuvo su fidelidad. No quiso acostarse con una mujer hermosa, con una mujer bella, con una reina prácticamente. Pero él dijo, no, yo no puedo deshonrar a Dios. Yo no puedo deshonrar a mi amo y tampoco la puedo deshonrar a usted. Eso se llama mantener la fidelidad a Dios. Muchos de nosotros fuimos llamados por Dios. La gente que tiene talentos y durante mucho tiempo no quiso servirle al Señor. Wow, hermanos, en este tiempo estamos dándonos cuenta cuánto nosotros, hermanos, cuántas oportunidades tuvimos nosotros de servir al Señor y no le servimos. Ahora, entonces estamos cosechando, mis hermanos, el resultado de todo eso. Así que hay una línea muy delgada de lo que es la fidelidad y la infidelidad, y se puede cruzar muy fácilmente. Escuche, muy fácilmente se puede dejar de ser fiel para convertirse en alguien que es infiel. Ya que encontramos que José, mis hermanos, tuvo una oferta, como las ofertas que resultan, ¿sí? Diariamente a usted le van a resultar ofertas para hacerlo ilícito. Le van a resultar ofertas para que haga cosas que Dios no aprueba, para que haga cosas que no le convienen. Y hay personas que hasta se jactan y testifican de esas cosas. No, la Biblia dice en Job 31:25, escucha, que aunque el adversario, dice la Biblia, forme proceso, Dios testificará, ¿sí? Dios nos comportará, Dios nos guardará. Eso dice textualmente el libro de Job. Y cuando usted y yo estudiamos Mateo capítulo 25, el versículo 14 al 29, ahí encontramos la parábola de los talentos. Lucas capítulo 16, versículo 10 y 11, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más, o el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, dice la Biblia, es fiel. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho, también en lo mucho es infiel. O sea, cuando nosotros no somos fieles, en lo mucho nunca vamos a ser fieles. Y por eso la Biblia dice que si en las riquezas ajenas no fuimos fieles, oye, ¿quién nos confiará lo que es nuestro? Pastora. Hay que ser fiel, iglesia. La fidelidad es muy importante. Hay que ser a Dios en lo poco y en lo mucho. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Permaneciendo fieles. Estando allí siempre con Dios. Porque separados de Él nosotros no somos nada. Alejados de Él, nada podemos hacer. En estos tiempos que estamos pasando, es donde mucha gente quiere buscar a Dios, quiere serle fiel a Dios y le promete
muchas cosas a Dios. ¿Será que la cumplirán cuando pase esta cuarentena, este tiempo de pandemia? ¿Será que la gente le es fiel a Dios con lo que le está prometiendo? Hermanos amados, se nos llegó el tiempo de serle fiel a Dios en todo tiempo. La Biblia siempre ha dicho la verdad y la seguirá diciendo. Está muy claro en el libro de Hebreos que no hay que dejar de congregar. Muchos cogen por costumbre. Fiel al Señor al no congregarse. Por tanto, ahora en este tiempo anhelan estar en la casa de Dios. Anhelan estar con los hermanos juntos en armonía. Pero desafortunadamente ha llegado un tiempo en el que no es ni estar juntos en armonía, todos como hermanos, como iglesia, ni estar en la iglesia todos juntos. Así que esto le va a quedar de lección para que usted sea fiel, aprenda a serle fiel a Dios en todo tiempo. Así que no hay una excusa. José tuvo todo para ser infiel. José era un hombre que tenía el respaldo del Señor. José era un hombre que tenía la bendición, el favor de Dios. José fue puesto en un gran cargo. José tuvo la oportunidad de ceder ante una tentación con una mujer, caer en pecado sexual. José tuvo también la tentación de sentirse atraído y llenarse de orgullo, una cantidad de cosas, porque la infidelidad también habla del orgullo del ser humano, de buscar reconocimiento, de buscar popularidad. Por eso a veces estamos haciendo la obra del Señor y esto parece más una competencia que cualquier otra cosa. ¿Sabe por qué? Por la infidelidad nuestra. No se trata de competir, se trata de hacer las cosas para la gloria de Dios. José le dejó claro a esta mujer que él servía a su amo, a quien lo había puesto por mayordomo de su casa, y le había confiado todo lo que él tenía en su mano. Todo se lo confió. ¿Cuántas cosas nos ha confiado el Señor? Nos ha confiado la vida, nos ha confiado la salud, nos ha confiado talentos, dones, llamado, nos ha confiado recursos. ¿Qué más nos ha confiado el Señor? Todo lo que usted tiene, menos el pecado. Ahora le pregunto, ¿usted con eso es fiel al Señor? ¿Usted ha sido fiel a Dios? Me sorprende personas que tienen tanto talento y se pasan la vida perdiendo el tiempo, cuando la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora quiero decirle algo. Cuando una persona es fiel al Señor, Dios en el tiempo de crisis, en el de necesidad, Dios lo sostiene. Dios lo mantiene. Dios se encarga de sostenerlo. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a ser esclava en Egipto, pero cuando sacaré de allí y lo sacaré con grandes riquezas. Porque la fidelidad es prosperar en todos los aspectos de tu vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos atravesando un tiempo muy difícil, en el que muchos de nosotros, o quizás ninguno, mis hermanos, había vivido ni le habían contado. Pero después de esto,
la consecuencia que va a venir es lamentable para las naciones de la tierra. Porque la Biblia dice que Dios llevó a José a Egipto para preparar un espacio para la casa de Jacob. Por eso hablo de proceso. Y si en el proceso somos infieles, entonces lo que hacemos es echar a perder todo lo que Dios ha dispuesto de antemano. ¿Qué hubiese pasado si José en este proceso es infiel al Señor? Por eso es que usted tiene que aprender a revisar su vida. Yo sé que hay personas que se llenaron de argumentos para no hacer las cosas. Revise su vida. Hijito, hijita de Dios, usted revise su vida. Llénese de Cristo y no se llene de argumentos. No se llene de excusas, llene del poder del Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos llenos de excusas y no de Cristo. Y entonces en el proceso aprovechan para ser infieles. Haciendo lo que dice la Biblia, la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Señor, usted sabe que estoy pasando muchas dificultades. Yo no puedo servirle, yo no puedo darle, yo no puedo hacer esto. Sí, usted no lo puede hacer porque usted terminó su... Dice que nosotros todo lo podemos en Cristo. Quiero hablar, concluyendo ya este tiempo precioso, del proceso. Es convertir dificultad en oportunidad. Vamos a hablar. Eso va a ser lo próximo que le voy a enseñar, cómo convertir la dificultad en oportunidad. Cómo hacer que los vientos contrarios, multitudes vendrán al cuerpo de Cristo. Miles de personas se añadirán allá al lugar donde usted se congrega, a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Miles y millones de personas alrededor del mundo, después de esto, serán añadidas al cuerpo de Cristo, porque los campos están blancos para la cosecha. Este es el tiempo. Muchos negocios que los habían disfrutado de que nunca honró al Señor, después de este tiempo van a pasar a manos de los hijos de Dios, van a pasar a manos de la gente que teme a Dios, que le sirve al Señor. Empresas, ama a Dios. Señor, queremos agradecerte en esta mañana, queremos honrarte, bendecirte, dándote toda la gloria, dándote toda la honra y el honor, Espíritu Santo. Padre, oramos en esta mañana, Señor, Dios Todopoderoso, por tus hijos, por tu iglesia, por cada persona, Señor, Dios eterno, que ha seguido y sigue, Señor, seguirá esta transmisión, Dios mío, Padre, para que tú te glorifiques, para que tu diestra de poder sea extendida sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de tus hijos, tus hijas. Y el Espíritu Santo en medio de estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, Señor, siga llevándoles en el camino de la fidelidad. Señor, como está escrito, Señor, que seamos fieles hasta la muerte. Como Jesús dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Señor, que cada persona pueda mantener su fidelidad, que cada persona pueda seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar del problema, Señor, que esté ocurriendo. Señor, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad, que tus hijos sigan adelante. Yo oro para que ellos reciban fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Una persona que ha sufrido una pérdida, el Espíritu Santo la toque, una pérdida, Señor amado, en la parte afectiva, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte espiritual, cualquier tipo de pérdida. El Señor en esta mañana lo visite.
El Espíritu de Dios te visite allí en tu casa. El Espíritu de Dios te visite allí en familia y obre maravillas y milagros en el nombre de Jesús. Pero también rindas ante la prueba. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es tu Salvador, pero también es tu sanador. Él llevó tu enfermedad. No te rindas ante la escasez, porque Cristo es tu proveedor y el hacedor de milagros, y Jehová es tu pastor y nada te faltará. No te rindas ante el momento difícil, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, sino que como las águilas sus alas levantarán. No te rindas ante el viento contrario, no te rindas ante la marea alta, no te rindas, porque el Señor tiene el control de la naturaleza, el Señor tiene el control de todo. No te rindas ante lo que está aconteciendo, porque Dios te va a sacar en victoria, porque Dios te va a sacar adelante, porque el poderoso está allí tomándote de tu diestra, tomándote en su brazo y llevándote adelante, porque el que camina con el Señor puede estar confiado, puede estar seguro que ninguna plaga tocará su morada y ninguna plaga tocará su casa. Padre, oro por mis hermanos para que una cubierta de tu gloria y de tu gracia sea sobre ellos y sean bendecidos y favorecidos, Señor. Yo creo por la iglesia de Cristo, no solamente la iglesia que aquí se congrega, porque somos un remanente muy pequeño, Señor, sino por tu iglesia en el distrito, por tu iglesia en Cali, en Colombia y en las naciones de la tierra, porque somos una familia, como lo dice la palabra, para que Dios extienda su mano sobre la iglesia y la bendiga. Señor, tú eres especialista para sacar a tu iglesia en victoria en lo difícil, y yo creo, Señor, que después de Señor, vendrán tiempos mejores.